Muy buenas tardes y bienvenidos a Visión Global en un día en el que los mercados financieros, pues bueno, ha predominado sobre todo el tono rojo. Hemos tenido a las bolsas europeas que han cerrado con, bueno, pues caídas no demasiado significativas. Por ejemplo, en el caso del IBEX 35, finalmente la caída ha sido del 0,25%. Luego hemos tenido otros índices que han superado un poquito ese nivel de caídas, un 0,64%. El FTSE 100 de Londres se ha dejado casi un 0,7%. El MIB del italiano se ha mantenido con una caída del 0,3%. Y el único que se ha salvado un poco de esos retrocesos dentro del viejo continente ha sido el CAC 40 de París, que finalmente ha cerrado con una subida del 0,2%, sobre todo aupado por el sector bancario y en especial mención sobre todo, Société Générale, ese banco que hoy ha anunciado que abandona sus actividades en Rusia. Mientras tanto, ¿qué sucede del otro lado del charco? Bueno, pues en Wall Street imperan también las caídas, unas caídas que ya incluso rozan el 2% en el caso del Nasdaq 100, ahora mismo cotiza con una caída del 1,88% hasta los 14.057 puntos, y vemos como otros índices también corrigen en estos momentos, un 0,5%, por ejemplo, el Dow Jones, el S&P 500 se queda con una caída un poco superior, un 1,2%, en una jornada de caídas que, bueno, pues representa el primer día de una semana que va a tener menos días de negociación, pero donde no van a faltar, desde luego, eventos a los que los mercados financieros pues van a mirar con mucha atención. Por ejemplo, mañana esa publicación del IPC de Estados Unidos, al que miraremos sin duda muy de cerca para ver la reacción también de los mercados financieros en el caso de que el dato sea una sorpresa. Pero también en Europa, muy atentos a lo que suceda el jueves cuando el Banco Central Europeo se reunión de política monetaria y su sucesiva rueda de prensa, donde estaremos también muy pendientes a los mensajes que nos tenga que dar Christine Lagarde, sobre todo a las pistas que nos pueda dar respecto a los siguientes movimientos del Banco Central, teniendo en cuenta que al menos los analistas no esperan grandes movimientos de esta reunión de política monetaria del Banco Central Europeo de este jueves. Ahora sí, después de haber analizado todo lo que ha sucedido en la jornada en Estados Unidos y en Europa, cómo han cerrado los índices europeos, nos vamos como siempre a México a ver qué tal está allí la situación con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas. Marta, muy buenas tardes allá en España a todos nuestros amigos. Bueno, pues efectivamente aquí también estamos en terrenos negativos en el índice de precios y cotizaciones con 0,62 a la baja. Les comparto la gráfica. Y bueno, principalmente lo estamos teniendo en la parte de consumo con Bimbo con 2,60 a la baja, seguido con la parte inmobiliaria con Vesta Inmobiliaria con 2,14 a la baja. También tenemos la parte de consumo Alsea, esta controladora que ya hemos platicado de franquicias, sobre todo de Starbucks aquí en México y en Estados Unidos, que es en Estados Unidos y en España, en Europa, con 1,70 a la baja. La parte financiera con Grupo Financiero Banorte 1,66 a la baja. ¿Cuáles son las defensivas, Marta, amigos? Bueno, pues las defensivas las tenemos en Banregio con 1,12 a la alza, Alfa con 1,10 a la alza, esto en la parte industrial precisamente, y también la parte de medios, Televisa, CPO con 0,80 a la alza. Es interesante resaltar aquí que, bueno, el tipo de cambio hemos tenido una ligera apreciación. Recordemos que el día viernes estábamos rozando los 20 pesos con 10 centavos aproximadamente. El día de hoy está rozando los 20 pesos flats en este momento. Por otra parte, el tipo de cambio respecto al euro está cotizando 21 pesos con 76 centavos por cada euro aquí en México. Y bueno, pues la verdad es que muy contentos porque tenemos una invitada de lujo que la verdad es que me encanta platicar con ella, sobre todo por toda esta parte de tecnología. Bueno, pero sin más preámbulos, mi querida Marta, si nos haces los honores de hacer la presentación. Por supuesto, José Ricardo. Hoy vamos a hablar de la Bitcoin Week que se celebró la semana pasada en Miami y que ha dado mucho que hablar, sobre todo por esas palabras que ya recogíamos aquí también en Negocios Televisión, en el programa Rolling Stocks, palabras de Peter Thiel, que bueno, pues calificaba a Warren Buffett, por ejemplo, como el enemigo número 1 del Bitcoin y le llamaba abuelo sociópata de Omaha. Bueno, estas son algunas de las lindezas que se han dicho en esa Bitcoin Week celebrada en Miami, pero vamos a hablar un poquito más de todos los temas que se trataron en esa conferencia y lo vamos a hacer con Eloísa Cadenas, que es cofundadora de Crypto Fintech. Eloísa, muy buenas y muchísimas gracias por estar aquí en Negocios Televisión.
¿Qué tal a todos? Muy buenos días, muy buenas noches desde donde nos estén viendo. Bueno, pues sí, recién tuvimos la Bitcoin Conference 2022 con sede en Miami, que fue sumamente interesante. Básicamente de lo que pudimos ver y experimentar fue que, bueno, pues nuevamente, ¿no? Vemos un mayor interés, un mayor crecimiento sobre estas nuevas instrumentos o vehículos de inversión. Puedo destacar que, por ejemplo, Miami es uno de los lugares en donde más apoyo se ha dado en términos de inversión. Tan es así que, como dato, les puedo compartir que Miami es el quinto lugar en Estados Unidos que tiene mayor inversión de capital de riesgo en nuevas empresas de criptoactivos, ¿no? Seguido de otros lugares como Nueva York y San Francisco, en donde aproximadamente son rondas que en su conjunto son 8,000 millones, 6,000 millones de dólares en el caso de Nueva York. Y en Miami tuvo un crecimiento, la inversión de capital de riesgo impresionante, casi a los 800 millones de dólares, nada más en lo que va de este año, ¿no? Entonces eso ha sido relevante. Eso nos da es un indicador más de cómo la industria cripto y las empresas, las startups, siguen teniendo mayor relevancia. Vimos, por ejemplo, en la conferencia, en la Bitcoin Conference, vimos paneles en donde, bueno, pues teníamos ya la parte de El Salvador específicamente, en donde estuvo la secretaria de Economía hablando precisamente cómo la incorporación de Bitcoin como moneda de curso legal está dando ciertos beneficios y acceso dentro de la población, de la gente que ya tiene conocimiento de, por lo menos ya sabe qué es Bitcoin. También hubo un panel muy interesante de hombres, bueno, de los que más capital han invertido y tienen mayores tenencias en Bitcoin, como Michael Saylor e incluso Ricardo Salinas Pliego en México, que ven justo Bitcoin más allá de un vehículo de inversión, lo ven como un instrumento que te permite reservar, tener esa reserva de valor, ¿no? El oro digital, como le han llamado. Entonces, resulta muy interesante porque de un año que fue la conferencia para acá, justamente se tiene esta parte relevante, ¿no? En términos de cómo es que va creciendo el ecosistema, más aplicaciones, más inversionistas y más gente interesada en ello. Oye, Elo, pues bueno, la verdad es que muy contentos de verte allá con el Burj Khalifa detrás en Dubái, y platícanos un poquito, a ver, todas estas rondas de inversión, todos estos levantamientos, y por favor corrígeme, ¿qué sectores, qué parte de la tecnología sobre esta, pues vaya, Bitcoin Week podemos entender? ¿En dónde están invirtiendo los inversionistas hoy por hoy? Mira, la mayor concentración de capital o sea, va para empresas que ofrecen tecnología, es decir, que buscan dar esas soluciones en términos de blockchain, que buscan hacer más eficiente los pagos, por ejemplo, cómo realizar transacciones entre billeteras a través de una red que no sea tan costosa como la blockchain de Ethereum, ¿no? Tenemos proyectos como Polkadot, Solana, que son propuestas muy interesantes y que ofrecen mayores beneficios que otras blockchains que ya tienen más tiempo. Por el otro lado, también para estos inversionistas resulta interesante la solución de procesamientos de pago, las exchanges, cripto exchanges, ¿no? O sea, dar mayor visibilidad a otras plataformas que te permiten hacer ya sea transferencias, incluso el tema de remesas sigue siendo algo de los productos más interesantes, ¿no? En términos de cómo poder hacer las transferencias a través de criptoactivos, en donde el costo es muchísimo menor. Y también, claro, vemos el interés de los bancos, de fondos de inversión que cada vez van creciendo, y también no solo estos fondos invierten en el criptoactivo, sino que también se fijan en estos proyectos que tienen potencial, ¿no? Sobre todo incorporándolos en esta nueva, digamos, relativamente industria novedosa que es la fintech, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir a grandes
grandes rasgos es que lo que se vio, lo que se experimentó en esta última conferencia, una gran conferencia, es que no hay un único nicho, ¿no? Aunque todo pareciera que va hacia el sector financiero a través del desarrollo de aplicaciones, pero no es único, ¿no? También va la parte de tecnología, incluso proyectos sociales, temas de seguridad, temas de real estate, en fin, vemos que la tokenización y la creación de productos con criptoactivos, pues ya no solo aplica una sola industria como la financiera, sino que también se extiende, ¿no? Incluso proyectos de tokenización de bonos de carbono, ¿no? O sea, cosas de ese tipo, ya las estamos teniendo al día de hoy. Oye, Elo, y precisamente citaba algo muy, muy cierto, Marta, en el inicio. ¿Cómo está viendo la industria, esta nueva industria creciente, todo este tema de regulación? ¿Habrá inversionistas antiguos o muy ortodoxos versus los nuevos? ¿Cómo se están acogiendo y cómo se están complementando entre ellos? ¿Y cuáles serían los acuerdos que más resaltarías ahí de la Bitcoin Week? Mira, definitivamente lo que te puedo comentar es que para que se pueda dar o para que el ecosistema pueda coexistir con un sistema financiero que ya tenemos, va a ser necesaria la regulación. Te voy a poner el caso de los stablecoins, ¿no? El stablecoin es básicamente un criptoactivo que está atado a una divisa, ¿no? Típicamente es así. Entonces, pues en este caso, en los stablecoins, se sabe que debes tener una regulación, incluso se ha propuesto la regulación por parte del Banco de Pagos Internacionales como infraestructuras de mercado financiero, porque justo pues es prácticamente estar creando dinero. Entonces, son temas muy delicados que pueden eventualmente tener ciertos riesgos, por ejemplo, riesgo sistémico, y que los reguladores necesitan, en todo caso, acotar y poner los puntos muy, muy claros para que se pueda operar. Entonces, quienes entran al mundo cripto, más allá de una filosofía de descentralización, de antemano se sabe que tienes que estar alineado para que tú puedas tener justo una interacción con los sistemas de pago que ya existen. De lo contrario, va a ser complicado. Hemos visto ya a lo largo de este 2022 plataformas de llamadas finanzas descentralizadas o DeFi que han sufrido ataques y han sido hackeados. Entonces, al final, ¿cómo tú vas a respaldar o cómo vas a cuidar los fondos de quienes han puesto el dinero ahí por muy descentralizado que pudiera parecer, ¿no? Entonces, es un tema que aunque de pronto no a todos les guste, tiene que ser así si es que quieres convivir, ¿no? con un sistema que ya existe. De lo contrario, me parece que será difícil que pueda avanzar y todos, me parece, la mayoría, todos son conscientes de ello. Oye, Elo, y sobre todo la parte que dijiste de regulación, aquí la unidad de inteligencia financiera en México dio a conocer pues operaciones. ¿Qué operaciones? A ver, platícanos en México cómo estamos al respecto de las criptoactivos y qué es lo que ven precisamente de riesgo, pues ahora sí que el gobierno como tal, ¿no? Mira, en el gobierno de México se ha hablado mucho de regulación e incluso da la impresión a nivel internacional que en México prácticamente no puedes utilizar activos virtuales como se conocen en México y a las empresas, pues eso lo vivimos día a día, a las empresas tienen mucha reserva de querer operar, o sea, tienen mucho entusiasmo, pero la regulación los frena, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque no se tiene certeza y no se tiene claridad de la postura del regulador. A mí me parece que el punto en el que nos encontramos ahorita es que el gobierno se encuentra evaluando, de hecho hicieron el anuncio de la emisión de su propia moneda digital, o sea, de nuestra propia moneda digital en México, lo cual habría que ver los cómo, ¿no? O sea, todavía falta ver esa parte de los cómo. Pienso que necesitamos crear y en la medida en la que el regulador empiece a ver más casos de uso reales y que realmente sean competitivos
competitivos y que ofrezcan beneficios a la población, van a poder flexibilizar esta parte, ¿no? También, pues claro, me parece que se ha hecho mucho énfasis en actividades ilícitas, ¿no? Típicamente o de manera recurrente vemos que si tal cártel utilizó Bitcoin o criptomonedas para lavar X cantidad de dinero y sale la otra noticia. Entonces, necesitamos como industria, que los que estamos en la industria de los criptoactivos, dar casos de uso que generen confianza, ¿no? No perdamos de vista que tenemos una de las plataformas de criptoactivos, probablemente la más grande de Latinoamérica, ¿no? Valuada en $200 mil millones. Entonces, también hay cosas muy positivas en el mundo cripto en nuestro país. Por eso es que necesitamos seguir avanzando y obviamente que los reguladores y quienes están en estas posturas o en estas posiciones de poder, si lo queremos poner en esos términos, empiecen a conocer, más allá de conocer los casos negativos, empiecen a conocer los beneficios que eventualmente se pueden tener con el uso de criptoactivos. Muy cierto, y sobre todo, pues que nos abramos, ¿no? Los viejitos como yo, pues abrirnos esta tecnología y entenderlo, ¿no? Con expertos, creo que, gente experta como tú, ser una que nos da a veces esta luz para entender más este tema. Marta, no sé si tienes alguna otra pregunta, seguramente creo que sí. Bueno, pues la verdad es que ha quedado todo muy respondido ya, José Ricardo, y muy interesante la charla sobre esa conferencia que se ha celebrado en Miami, con muchas declaraciones muy polémicas, como decíamos al principio de esta entrevista y como también habéis comentado vosotros, entre ellos esa del cofundador de PayPal, Peter Thiel, que como decíamos, pues calificaba a Warren Buffett como un abuelo sociópata de Omaha. Así que bueno, nos quedamos con esto y con todos los detalles que nos ha dado Eloisa Cadenas, que es fundadora de Crypto Fintech. Eloisa, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios Televisión, como siempre. Un placer y pues saludos hasta allá. Gracias, Elo. Nos vemos próximamente. José Ricardo, y muchísimas gracias a ti también por estar con nosotros todos los días en Visión Global. Que pases buenas fiestas. Gracias, igualmente, Marta. Felices fiestas a todos. Muchísimas gracias también a ustedes por estar aquí en Negocios Televisión con nosotros y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. En Arquia Banca